La llegada de Dios fue gracia o desgracia para América Latina o Mesoamérica. Los reyes católicos, con su insaciable sed de sangre hereje, con la bendición del Papa obviamente, y a costa de sangre inocente en nombre de su Dios, con la obsesión del cristianismo, son convencidos por un aventurero, Cristóforo Colombo, quien luego sería reconocido como Cristóbal Colón, que podía colonizar el mundo entero y así llevar el evangelio por todas partes del mundo. La majestuosa empresa financiera de Cristóbal Colón, quien parte del puerto de Paros el 3 de agosto de 1492, casualmente el último día establecido por la monarquía para la permanencia de judíos en este lugar. De lo contrario lo iban a seguir matando, como ya lo habían hecho anteriormente. Atracando el 12 de octubre del mismo año, al parecer se encontraron con el demonio vestido en oro. El parte ofrecido por Cristóbal Colón a la majestuosa empresa hablaba de unas tierras prósperas, abundantes y salvajes, donde existían un sinfín de idolatrías estampadas en oro. A los mismos no les cuadraba la idea de que los nativos vivieran fuera de las costumbres cristianas, con cultos paganos, y que sobre todo esos plebeyos y paganos indígenas fueran dueños de semejante riqueza. Traedos para acá esos demonios en oro, que nosotros veremos qué hacemos acá en el Vaticano. No podemos hacer una corona nueva. Los nativos hacían rituales donde sacrificaban humanos y animales para contentar a sus dioses. Nada diferente de los sacrificios que le hacían a Yahvé o a cualquier dios antiguo que ha existido en los miles de civilizaciones y tiempos inmemoriales. Los cristianos se aprovecharon y asociaron estos rituales con el demonio, dualidad de su Dios. Estos cultos y rituales eran muy ancestrales, aparte tenían una devoción inquebrantable por los indígenas. Por su parte, la iglesia había aprendido a combatir la herejía de su monarquía, y esos mismos métodos serían traídos al Nuevo Mundo para que el indígena por fin tuviera su cruz. Los religiosos deberían escrutar a la población indígena, investigar sus creencias y sustituirlas convirtiendo sus almas al cristianismo. Esta majestuosa empresa basó sus principios en el saqueo, imponiendo sus identidades, culturas y religiones, y sobre todo a su Dios, apelando al genocidio y a la mutilación de los cuerpos, pretendiendo absurdamente que de esta manera se salvarían las almas de los indígenas. Las tareas inquisitoriales eran realizadas por monjes y sacerdotes, ya que los nativos seguían adorando a sus dioses, lo que llevó a la destrucción de estos objetos que representaban un peligro para el cristianismo, entre los cuales destacan pirámides, esculturas, estatuillas, códices y un sinfín de elementos considerados en adoración a sus dioses antiguos, y como la mayoría eran de oro, pues bueno, que era de esperarse. La llegada de la Inquisición en América Latina y su fuga religiosa atrasada sin duda ante las culturas ancestrales había azotado con su cruz a los indígenas, enfrentados y desposeídos por completo de su antigua grandeza. Ya no tenían ningún motivo para vivir. En 1531, a 10 años de la toma de Tenochtitlan por Hernán Cortés, Juan Diego, un indio convertido al cristianismo, fue testigo de un acontecimiento que tendría por completo la conversión de los indígenas a esta secta religiosa. Motivado por su instinto, subió al cerro Tepeyac, en las ruinas del antiguo santuario, donde veneraban a la madrecita Tonantzin, como ellos le llamaban, o Tecoatl-Azupe, madre de los indígenas, junto a Quetzalcóatl, principal deidad azteca, y de otras civilizaciones mesoamericanas. En ese momento se le aparece y le habla en su lengua nativa, diciéndole, quién sabe qué le dice. El indio, convencido de que su madrecita había venido a rescatarlo del yugo español, va por el padre. La iglesia a su conveniencia la interpretó como Madre de Dios, buscando un nombre más español que coincidiera narrativamente. Utilizaron la palabra Guadalupe, que era una población española cerca de Cáceres, ya que les resultaba conveniente a la fe católica, obviamente. Como ya se habían llevado las estatuas, pues les trajeron un manto, una tela, le cambiaron el oro por la tela. Ahora ya no era Tecoatl-Azupe en oro, sino Guadalupe en una tela. La majestuosa empresa crea la imagen de la Nueva Virgen de Guadalupe, combinación de la Virgen María y Tecoatl-Azupe, madre de los indígenas, con simbología de la dualidad azteca. Tanto la Virgen María como Tecoatl-Azupe habían quedado encintas siendo vírgenes, dando a luz al Salvador de su pueblo, y por sobre todo, las dos eran protectoras de su devoto pueblo. Habiendo aceptado los aztecas esta aparición, nacía el culto de la Virgen de Guadalupe, impuesta por los españoles a los indígenas para que aceptaran esta religión como suya, uniendo las dos culturas en una misma fe, en sincretismo, cumpliendo su objetivo religioso, luego de haber torturado sin piedad a los pueblos originarios en nombre de Dios. El control se volvió más riguroso por medio del establecimiento de la Inquisición episcopal,
que acusó a los nativos de practicar la idolatría, los sacrificios, la brujería y hasta de antropofagia, aplicándoles un trato sanguinario. La sobreexplotación, la discusión de la sífilis y de la viruela y el ejercicio de la Inquisición erosionaron brutalmente la demografía americana. Darcy Ribeiro calculó la población originaria en unos 70 millones para 1492, lo que se redujo a solo 3,5 millones 150 años después. Logrando su objetivo, clavaron la cruz en el corazón de América. Esta reducción causó gran preocupación, ya que significaba una caída exponencial de la mano de obra gratuita, utilizada para explotar las riquezas americanas. El caso de la América Atlántida no era considerado crítico, ya podía ser reemplazado fácilmente por estados africanos. El problema se plantea en la zona andina, donde los efectos de la altura volvían insustituible a la mano de obra originaria. Para la Iglesia, esa caída demográfica tenía un alto costo económico. La majestuosa empresa impulsó medidas protectoras de la mano de obra andina. Esto se complementó con la creación en 1569 de la Inquisición mexicana y peruana, que excluyó de este fuero a la población originaria en 1571, que quedó bajo la competencia directa del obispo. Ahora los tribunales de la Santa Inquisición apuntaban a los judíos residentes en América, quienes habían llegado a estas tierras gracias a Colón en los 4 viajes realizados, estableciéndose por el territorio clandestinamente, llegando a México y a Perú sigilosos, buscando refugio de la Inquisición española, quienes, a pesar de la lucha por los tribunales para evangelizar a los indígenas e imponer el cristianismo en América, vuelven a practicar el judaísmo en secreto, lo que llevó a la traída de las máquinas del mal y temibles objetos provenientes de la península ibérica, ya que estos judaizantes significaban un peligro para los nuevos cristianos americanos. Eran poquitos ya, pero benditos. Así la Inquisición en México se extendió sobre un 20% de la población, unos 4.500 personas compuestas por europeos, criollos, mestizos, africanos, mulatos y asiáticos, con la intención de evitar la difusión de la reforma protestante en el continente. Uno de los casos, en 1590 se realiza el proceso de la familia Carvajal, de origen judío converso. Luis de Carvajal era el gobernador de Monterrey y a su vez era poseedor de una gran fortuna, lo cual no impidió que fuese detenido. Mediante la tortura causaron la muerte paulatinamente del antiguo gobernador de Monterrey en 1495 y años después la de su familia en la hoguera. Por otro lado, en el Océano Pacífico llegaban otras religiones a las costas del Perú, donde los protestantes y el luteranismo amenazaban al cristianismo, piratas que llegaban de Alemania y de Francia y demás naciones por el comercio. La hoguera tendría su nueva víctima, Mateo Salado, un antiguo marinero francés más loco que hereje, quien fue juzgado por vivir en una huaca con vista al mar, lo que llevó a pensar que era un espía de los protestantes, dando inicio a una serie de asesinatos, en su mayor parte de franceses y alemanes acusados de practicar el luteranismo. Los tribunales de México y Lima no daban abasto para juzgar tantas herejías. Fue entonces, en 1610, se crea el tribunal en Cartagena de Indias. Siendo el principal puerto de esclavos de América, el Santo Oficio tendría una nueva difícil tarea. Los africanos, piratas y comerciantes europeos traían costumbres religiosas muy peligrosas para el cristianismo. Los africanos secuestrados desde Senegal a Angola trajeron nuevas creencias y costumbres que desde luego la Inquisición debería perseguir, dado que ciertos esclavos se reunían en pequeños grupos para hacer sus aquelarres, considerados por la Iglesia prepotente como brujería. Uno de los casos más controversiales habla de Paula de Iglus. Como muchas otras mujeres de ascendencia africana nacidas en el Caribe, para los inquisidores eran brujas y hechiceras. Acusada de brujería, fue sentenciada a llevar el hábito de reconciliada a 200 azotes y a trabajar en el hospital. Volviéndose la médica favorita del obispo cartagenense, tuvo el privilegio de ser interrogada y sin importar lo que dijera, no sería juzgada, ya que se había ganado el miedo y el respeto de los inquisidores, quienes le preguntan: ¿os tenéis alianzas con el demonio? Oye, ese diablo de que usted me habla yo no lo conozco, dice ella. Yo nunca he tenido tratos con él. Pero si ustedes le tienen tanto miedo y ese personaje ficticio es su enemigo y ustedes inquisidores, yo me voy a hacer amiga de él, porque a mí me interesa ser mi amiga de los enemigos de mis enemigos. La Inquisición siguió funcionando, aunque de manera declinante, hasta el fin de la colonia en el siglo XVII, pero ahí no acabó. 5 siglos igual. La Inquisición, siempre a favor del ejercicio de la censura y la restricción de textos, exigió la imposición de severos controles y restricciones del comercio internacional, disfrazándose como agente disolvente de la homogeneidad cultural y religiosa, imponiendo el autoritarismo, la sumisión de los pobres y el pensamiento único, lo que causó
que América Latina fuera una de las regiones más desiguales del planeta. El poderío de la Iglesia en América se resintió con los procesos revolucionarios iniciados en 1809, debido a su alineamiento con el poder imperial español. El tiempo, que a menudo provoca la amnesia, le permitió recuperar una injerencia significativa, sobre todo en el marco de las dictaduras genocidas que escarnecieron a la región durante buena parte del siglo XX. En tal sentido, la bendición otorgada en 1955 por el arzobispo de La Plata a los aviones militares que lucían la consigna "Cristo vence", pronto a ejecutar de manera sanguinaria a obreros desarmados y niños excursionistas en la Plaza de Mayo, la complicidad de la iglesia chilena con el genocida Pinochet, o bien la contención moral ofrecida a torturadores y asesinos en la dictadura cívico-militar. ¿Cuándo no el ejercicio de esas prácticas en nombre de Dios, como en el caso de von Warnis, permiten trazar una trágica línea de tiempo entre el pasado y el presente? A la final, la espada y la cruz compartían una misma filosofía y un mismo modelo de sociedad. No por casualidad, el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII, firmó en Roma el concordato entre el Vaticano y la Alemania nazi el 20 de julio de 1933, legitimizando así su proyecto de exterminio ante los ojos de Dios y el mundo. Pero, ¿Hitler creía en Odín o creía en Yahvé? Esto lo dejamos para otro video.